Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Más que Política. Hoy contamos con la presencia del secretario insular de Coalición Canaria en la isla de Gran Canaria y a su vez también consejero en el Cabildo Insular de Gran Canaria, don Fernando Bañolas. Muy buenas noches, sea usted bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por invitarme a compartir un ratito con ustedes. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien, la verdad que con un tiempito fresquito, que a mí me gusta estos tiempos así de frío y lluvia. Y trabajando en el Cabildo, trabajando en el Ayuntamiento de Guía y trabajando en el seno de Coalición Canaria. Don Fernando Bañolas, pues vamos a comenzar haciendo una valoración de lo que ha sido estos casi 8 meses del gobierno del Cabildo Insular de Gran Canaria. ¿Qué valoración hace usted mismo de este tripartito? Bueno, pues poco se ha podido hacer en estos meses, ¿no? Las elecciones fueron mediados del año pasado, ya con un presupuesto aprobado, y lo que más se ha hecho durante estos meses es la elaboración del presupuesto, un presupuesto que llegó más tarde de lo habitual a su formulación, que echamos de menos el tener la capacidad que tenemos para preparar enmiendas parciales. Normalmente nos dan 10 días, acortaron el periodo de enmienda por parte de la oposición a 5 días, cosa que no entendimos y criticamos, porque no nos permitió la posibilidad de presentar enmiendas parciales. Tuvimos que ir a una enmienda a la totalidad, la primera vez que en mis tiempos en el Cabildo hago una enmienda a la totalidad, pero entendíamos que era el presupuesto más adecuado para Gran Canaria por algunas cuestiones, entre ellas el plan de desarrollo económico, el plan de cooperación, que entendemos que nos hace un esfuerzo, se queda donde lo dejó la anterior corporación en 15 millones de euros anuales y no se suplementa en los 4 años, se mantiene esa cantidad. Un plan de desarrollo comarcal que yo entiendo que no es un plan que se ajuste realmente a poder potenciar las comarcas, ¿no? Yo creo que la isla de Gran Canaria se divide en una comarca norte, donde el sector primario es el modo de vida general de esa comarca. En el centro ocurre lo mismo, una comarca sur, donde está la mayor actividad turística, el este, donde está la mayor actividad industrial y empresarial, y después una parte, como si diéramos el área metropolitana, Las Palmas, Telde y Aluca, donde se prestan la mayoría de los servicios a la población. Y yo entiendo que no se puede tratar a todos por igual. Han dado 1 millón de euros anual, y yo entiendo que hay comarcas que necesitan más aportación para su desarrollo por parte del Cabildo. De resto, una política más o menos continuista con respecto a los presupuestos anteriores, del anterior grupo que era el Partido Popular. Yo se lo recordé al presidente del Cabildo, lo cual le sentó mal, se enfadó bastante con que le dijera que era una política continuista y que al final se dieran los designios de lo que tanto han criticado quienes conforman hoy el pacto, que es la Troika, ¿no? No han concurrido ni siquiera al máximo que le permitía el techo de gastos, ha quedado por debajo. Han cumplido fielmente con todo lo que es el cumplimiento de la normativa y del techo de endeudamiento y reglas de gasto, que tanto han criticado, por ejemplo, el señor Román Rodríguez en el gobierno de Canarias, que siempre decía que se endeudaran, que no cumplieran, que nada más. Y bueno, ya sabemos que tienen un doble lenguaje, porque realmente hay que cumplir, como me decían ellos. Oiga, que yo tengo que cumplir con la normativa, porque si no usted sabe que me intervienen. Digo, bueno, pues este es el discurso que ustedes mantuvieron los 4 años anteriores, y ahora que tienen la posibilidad, pues ni siquiera van a la máxima posibilidad de gasto que le permite el presupuesto. No emiten deuda, no lo necesitan tampoco, pero podrían endeudarse por ese lado, y mantienen cerca de 200 millones de euros en los bancos, ¿no? Entonces creo que yo esperaba otro tipo de actitudes de los grupos que conforman ahora el gobierno, y que hablan sobre todo de la participación, y que hablan de la problemática social y del apoyo a quienes peor lo están pasando. Sí, es verdad que pusieron, y estábamos todos de acuerdo, un plan contra la pobreza, que lo dotaron con 5 millones de euros a través de los ayuntamientos para las ayudas a aquellas necesidades básicas más urgentes. Me extrañó que algunos municipios no lo gestionaran de forma directa ellos mismos, sino que le traspasaran la gestión al Cabildo, lo cual ha hecho que tengan que coger parte de ese fondo, de esos 5 millones de euros, para contratar un personal extra y gestionarlo. El plan de empleo ha ido mucho más lento, fue a final de diciembre cuando ya lo aprobaron formalmente en el Consejo de Gobierno, y se ha empezado a desarrollar ahora a partir del mes de febrero, ¿no? Que es cuando se activaron los presupuestos. Entonces ahí sí los he visto un poco lentos, quizás los estoy viendo
un poco lentos a la hora de resolver todavía algunas de las cuestiones que han planteado. Hay que dejarlos andar ahora. Los plenos, la mayoría vienen vacíos de contenido, igual que las comisiones informativas. Pero bueno, yo espero que a lo largo de los próximos meses ya, bueno, pues vayan cogiendo un ritmo de trabajo más amplio. Tenemos un problema que es la posibilidad de nuevas elecciones, con lo cual volvería a paralizarse la administración, eso no nos viene nada bien a nadie. Y después, por otro lado, pues algunos líos que ya han surgido en quienes integran el grupo de gobierno, ¿no? Ahí tenemos la formación Podemos, que están peleados entre ellos mismos, con la dirección regional o con la dirección insular del partido, donde parece que hay dos bandos, que poco se hablan, donde el vicepresidente se comunica con sus votantes a través de la prensa para darles explicaciones de lo que está ocurriendo. Vemos que eso empieza a ocurrir también en otras ciudades de España, ¿no? Quizás aquellos que venían a criticar la vieja política son los que después han instaurado las formas de la vieja política. Recuerden ustedes ahí que todo empezó por la posibilidad de que una persona llegada ocupara un puesto de director insular del Cabildo de Gran Canaria, que podría tener todo el derecho del mundo o no, pero bueno, las prácticas que ellos tanto criticaron al resto, pues parece que las pusieron en marcha según llegaron. Entonces, creo que Gran Canaria no hay una buena entrada, me explico. Creo que ha buscado un enfrentamiento con todos los cabildos. En la FECAI tiene un enfrentamiento en la FECAN. Yo creo que no es bueno estar con ese librito del pleito y del enfrentamiento que tenía la anterior corporación. Recuerden que muchas de las cuestiones que se nos decía Coalición Canaria en aquella época era que el gobierno no se entendía con el gobierno del Estado y que ese estado de crispación impedía el desarrollo de algunos temas. Y bueno, creo que con este actual gobierno, aunque el gobierno ahora del Estado está en funciones, hay otra fórmula de entenderse, y yo creo que el Cabildo debe hacer lo mismo, no está siempre enfrentándose en cada uno de los temas. Yo puedo entender que en algún tema en particular no te pongan de acuerdo, pero parece que siempre hay un permanente desencuentro. Han puesto en marcha una comisión de desequilibrios para estudiar esos desequilibrios que algunos pregonan que existen. Bueno, hasta ahora no se ha colocado ningún resultado, pero sí es verdad que de la información que ha llegado, algunas cuestiones que se ponían encima de la mesa pues no tienen razón en cuanto a esos desequilibrios, pero bueno, ya empezará a pronunciarse en algún momento esta comisión, que ahora está recabando información, pero yo creo que al final puede aclarar mucho de algunas posiciones que se han puesto encima de la mesa y que no han sido verdad en cuanto al desarrollo de algunas inversiones por parte del gobierno en el resto de las islas, ¿no? Y creo que, en fin, esa actitud de enfrentamiento no es positiva para Gran Canaria. Aquí tenemos problemas importantes que todavía no se han resuelto, de inversiones potentes por los propios actores en la isla de Gran Canaria. Ahí tenemos inversiones, vimos cómo se fue retrasando y ya parece que es una realidad, y está en obras el acuario, que creo que va a ser una inversión interesante que le va a dar un valor añadido a las Palmas de Gran Canaria y al tránsito de turistas del sur hacia el norte de la isla. Pero después hay inversiones ahí como el Ciampar del Sur, que sigue dando coletazo, que sigue metida en pleito y que sigue sin ver la luz, ¿no? Entonces, a veces nuestro principal enemigo está en la propia isla, ¿no? Y yo creo que hay que trabajar para vencer esos impedimentos y no estar todo el día mirando hacia otros lados. Muy contento con la creación de Pro Gran Canaria. Creo que ha sido positivo que Cabildo, Ayuntamiento, Gobierno, Universidad, Confederación, Cámara, pues se pongan de acuerdo para tener una actitud proactiva en captar inversiones para la isla de Gran Canaria, y que también va a despejar dudas. Recuerden ustedes que también en algún momento dado alguna misión de empresarios que visitaron la isla y hubieron controversias si el trato en una isla fue diferente a la otra, cuando todas las instituciones estaban informadas, pero no tenían entre ellas unos nexos de unión para trabajar la información. Yo espero que ahora acudan a tiempo. También el otro día estuvo uno de los canales más importantes de televisión del mundo, Televisa, y el Cabildo tampoco acudió a la reunión, lo resolvió al día siguiente el presidente con una reunión con los representantes de Televisa, pero en esa reunión principal tampoco estuvieron, pocos reflejos a lo mejor y mala información que no han sabido manejar. Yo espero que ahora, a partir de ahora, por Gran Canaria puedan coordinar mejor esa inversión, esa información, y puedan participar todas las instituciones. Puede haber, usted le ha dicho, enfrentamientos internos en Podemos.
¿También lo puede haber en Nueva Canarias? No lo sé, yo creo que no, en Nueva Canarias yo creo que llevan más tiempo, hay gente con experiencia en la gestión en el Cabildo, y bueno, yo creo que ellos vienen a llevar a cabo su programa, y bueno, creo que tienen las áreas más importantes o más interesantes, o parte de las áreas, y están haciendo su trabajo, ¿no? Yo lo que espero es que se empiece a ver esos frutos y empiece a haber más actividad en el Cabildo, y que demos un paso más también en todo lo que es la simplificación administrativa. Creo que eso es una asignatura pendiente en el Cabildo. Siempre se habla de ella al inicio de todas las legislaturas, pero después normalmente poco a poco se lleva a cabo. Yo creo que también las instituciones de la isla tienen que ayudar a que la inversión en la isla pues sea mucho más fácil de llevarse a cabo por parte de aquellos que estén interesados en realizar algún tipo de inversión o de negocio, ¿no? Y sobre todo, yo creo que hay que buscar mucho apoyo y mucho trabajo a la pequeña y mediana empresa. A mí me ha gustado una decisión que yo en el mandato anterior llevé varias veces al Cabildo, que no estaba de acuerdo con la apertura dominical que se había producido de los grandes centros comerciales en la ciudad. Yo creo que eso había sido negativo para los dos centros que se habían hablado de afluencia turística, como era Puerto Canteras y Triana Vegueta. Creo que eso le restaba actividad. Creo que también competía con los mercados o mercadillos que suelen hacer casi siempre los fines de semana, los domingos, en los municipios del interior. La gente es cómoda, si vas a sitios donde le das el aparcamiento, le das las actividades sin tener que desplazarse tanto, y creo que eso no ha sido positivo, y al final no se ha visto tampoco lo que se pretendía, que era que los turistas pasearan por los centros comerciales. Sí, algunos vendrán a hacer alguna compra, pero en general pasean por otras zonas. Creo que se ha puesto encima de la mesa, lo he llevado al Cabildo también, y parece que esta vez está el Ayuntamiento en disposición de revisar esa norma. ¿No se ha incomodado Antonio Morales con la entrada de nuevos directores? Bueno, y han tardado en ir resolviendo algunos puestos que han mantenido a personas que estaban con la anterior corporación. Eso sí ha creado, pues, vamos, de cierto modo, alguna incomprensión con algunos puestos que se han mantenido, pero poco a poco han ido cambiando esos puestos y han ido colocando a gente, pues bueno, siempre de la órbita de las formaciones que están dentro del Cabildo, ¿no? Se han hecho algunos concursos más polémicos que otros a la hora de colocar a los directores insulares, pero bueno, el resto de personal de confianza que podían poner han colocado todos, excepto uno. Tienen la capacidad de colocar 27 puestos, pero en el presupuesto solo aparecen 26, ¿no? Y bueno, insisto, algunos ha dado algún quebradero de cabeza, pero los otros han ido poco a poco resolviendo. Se quedan algunos y no sé si al final van a optar por cambiarlos o no. Hablando del Cabildo Insular de Gran Canaria, ¿lo entiende usted como el anterior presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, hablando de los enfrentamientos, José Miguel Bravo Laguna, del Partido Popular y ahora Unidos por Gran Canaria, se enfrentaba al gobierno de Canarias diciendo que el Gran Canaria era maltratada por el gobierno de Canarias, por Coalición Canaria, y en las elecciones generales pues le tiende la mano y pide ir conjuntamente con Coalición Canaria para representar el nacionalismo en Madrid? Son cosas que no entendemos, ¿no? Él nos pidió hablar, nosotros nunca nos negamos a hablar con cualquier fuerza política, pero entendíamos que desde el inicio era imposible llegar a un acuerdo con quien ha mantenido una actitud beligerante siempre y que ha utilizado los pleitos insulares como arma política, ¿no? Él intentó levantar la isla en armas, no lo consiguió, puso bastantes recursos del Cabildo para ello en marcha y no lo consiguió, y creo que fue uno de sus grandes fracasos, ¿no? Él sigue insistiendo, esa comisión de desequilibrios que se creó fue a instancia de él, pero por un lado también se brinda a aprobar estos presupuestos. Parece que está buscando cierto cobijo también en la posibilidad de futuros algún acuerdo si ocurriera algo en el pacto del Cabildo. Yo creo que lo que está viendo es que, bueno, que esa aventura política igual va a tener un corto periodo de tiempo, ¿no? Y no va a ir más allá de una legislatura. Y yo sí estoy preocupado porque se he visto en otras formaciones políticas que quieren levantar ese discurso que no es bueno ni para Gran Canaria ni para Canarias, ¿no? Aquí estamos viendo ahora a nivel nacional cómo se es incapaz de negociar para conformar un nuevo gobierno, un nuevo presidente de gobierno, pero es que Canarias
si tuviera la capacidad de tener un grupo político, podía influenciar mucho más. Tiene 2 personas ahora mismo, Ani Oramas y Pedro Quevedo, que se presentó con el Partido Socialista, otra cosa que no entendemos. Una fuerza nacionalista renuncia a ser nacionalista para presentarse para irse al grupo mixto. Es un galimatías un tanto raro. Pero bueno, al final Coalición Canaria ha estado ahí, ha tenido presencia, ha puesto a la gente canaria encima de la mesa, y yo creo que la gente tiene que pensar de cara al futuro y a la posibilidad más que casi segura de unas nuevas elecciones, la importancia de tener un grupo nacionalista que defienda los intereses de Canarias. Lo hemos visto, es decir, a lo largo de la historia, como cuando hemos tenido un grupo hemos tenido capacidad de influencia, ¿no? Y lo más probable es que de nuevo no haya una fuerza que tenga una mayoría absoluta y que tenga que buscar pactos. Nosotros somos una fuerza nacionalista progresista, que lo que queremos son más cuotas de autogobierno, más competencias para Canarias, pero que evidentemente no somos una fuerza independentista y que siempre hemos colaborado para el buen gobierno del Estado, ¿no? Yo creo que eso lo tienen que tener presente, y los canarios tienen que ver que al final ese voto a otras formaciones políticas poca fuerza le da a Canarias después a la hora de conseguir recursos, y las nuevas formaciones que acudieron al escenario político como Podemos o Ciudadanos. Había temas para nosotros importantísimos y vitales, como es el REF, el régimen fiscal, donde pasaron de puntilla al final de la campaña. Cuando empiezan a llegar a Canarias es cuando se dan cuenta de esa metedura de pata y empiezan a hablar Ciudadanos y Podemos de ese REF, pero de principio nos parece que no estaban de acuerdo con que, como decían ellos, hubiesen beneficios fiscales para algunas, o beneficios, entre comillas, para otras comunidades, cuando en realidad lo que está aquí es una serie de compensaciones por la lejanía y la insularidad. Y sin embargo sí parece que estaban de acuerdo con otros, que eso también es lo importante, con otros fueros históricos que hay en el Estado, ¿no? Pero que parecía que no estaban dispuestos a apoyar esas reivindicaciones de siempre de Canarias. A mí también me asusta que vi unas declaraciones del señor Iglesias donde hablaba que ese fondo de suficiencia que existe a nivel nacional, cuando hablamos de la financiación autonómica, pues que había que cambiarlo, porque no era bueno que quien más aportara después no recibiera tanto, ¿no? Decir que parece que está de acuerdo con la teoría de los catalanes, que quien más aporta más se lleva, ¿no? Y nosotros entendemos que no, que todos tenemos que aportar, pero que tiene que haber un fondo de compensación para que aquellas políticas comunes, sociales, educación, sanidad y servicios sociales se puedan desarrollar de la misma forma en todo el territorio, que ahora no ocurre. Ahora recibimos nosotros 800 millones de euros menos con respecto a la media que reciben las comunidades autónomas, y que se cumpla también con la media de inversión que hace el Estado en el territorio continental, porque lo hace aquí en Canarias, y eso me sorprende. Después sí salen a matizarlo y les gusta mucho decir que mentimos, que eso no es así, pero bueno, ya lo he oído incluso en otros medios de comunicación, reflexiones durante la campaña electoral con respecto al REF, y reconocían que quienes siempre han mantenido esa bandera y ese bastión han sido los nacionalistas de Coalición Canaria. Pero el señor Iglesias, cuando le pregunta por los resultados en el último votación en la investidura del señor Pedro Sánchez, la reflexión que hace de esos votos es que quien votó a favor de la investidura del señor Pedro Sánchez fue el Partido Socialista, Ciudadano y un partido de Canarias de derecha. Le hace referencia a ese partido de Canarias de derecha, a Coalición Canaria. Sí, primero se olvida el señor Iglesias de que aquí pactan con una formación nacionalista que también tiene un representante en el Parlamento, y me parece que lo obvia que tenemos a Canarias, con el que ellos mantienen un pacto aquí, por ejemplo, en el Cabildo. Y después, esa obsesión que tienen con Coalición Canaria la tienen toda la gente de Podemos. La tuvieron aquí cuando el pacto se estaba fraguando, el pacto del Cabildo. Una de las condiciones de Podemos es que no entrara Coalición Canaria en el pacto, que también dábamos para conformar una mayoría. Eso fue la primera condición que pusieron. Sin embargo, después reclamaban querer estar en la mesa del Parlamento porque tiene representación, etcétera, etcétera. Parece que tienen pues una obsesión con Coalición Canaria e intentan ocupar el espacio del nacionalismo. Mire usted, pues Coalición Canaria, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, creo que ha servido de una forma importante para el desarrollo de esta tierra. Es verdad que estamos haciendo una reflexión ahora de por qué no conseguimos mejorar nuestra implantación a nivel nacional. Parece que la gente piensa más en Coalición Canaria en las elecciones municipales, a cabildo o autonómicas, y no piensa tanto en Coalición Canaria
cuando hablamos de elecciones generales, ¿no? Y en ese sentido sí reconocemos que somos una fuerza que nació de abajo hacia arriba, desde la gente, desde las bases, desde las asociaciones de vecinos, y creo que hemos perdido parte de ese contacto que es vital en estos momentos. Creo que la gente entiende que nosotros defendemos temas importantes, como puede ser la financiación autonómica, como puede ser el nuevo estatuto de autonomía, como puede ser el régimen económico fiscal, pero quiere algo más, quiere de nuevo ese contacto, ese poder hablar con los cargos públicos, esa interrelación, ese poder opinar, ese poder llegar a acuerdos, ese poder estar con la gente, transparencia absoluta en la gestión, y que además de esos problemas quieren que se actúen problemas importantes sociales como los que hemos atravesado con esta crisis. Yo creo que desde el gobierno de Canarias se ha trabajado en ello, se está trabajando y estamos haciendo un esfuerzo por mejorar esa relación desde el partido. También tenemos que reconocer que no hemos tenido una buena comunicación, eso está claro, y que nos hemos equivocado en cosas, es verdad que nos hemos equivocado en cosas. Hay temas que creo que hemos defendido bien, han sido importantes para Canarias, y otros temas en los que nos hemos equivocado, y bueno, tenemos que rectificar y tenemos que buscar otra vez, desde la humildad, desde el trabajo, tenemos que buscar otra vez ese enganche con la gente para volver a tener esa potencia que ha tenido el nacionalismo en los últimos 20 años en Canarias. ¿Ha perdido Canarias no tener una presencia más fuerte, más apoyada en ese Congreso de Diputados donde no se habla de Canarias, se habla más del País Vasco, se habla mucho más de Cataluña, pero Canarias se le ignora? Sin duda, es decir, se ha hablado de Canarias cuando ha aparecido Coalición Canaria, cuando ha puesto una serie de condiciones encima de la mesa para dar su apoyo, mayor o menor, pero su apoyo, y a algunos les gustará más o les gustará menos, pero es cuando se habla de Canarias, cuando aparece Coalición Canaria. Yo creo que otras fuerzas nacionalistas de otras comunidades autónomas sí han conseguido conectar mejor con sus ciudadanos, que entienden que esos partidos son los que de verdad consiguen después en el Parlamento y en el Senado pues aquellas cuestiones importantes para el desarrollo de las comunidades autónomas. Aquí se ha centrado casi todo a nivel de Cataluña, ¿no? Pero parece que también en las últimas semanas aumentaban las reivindicaciones de los vascos y de los propios gallegos a través de las mareas, ¿no? Y entonces yo creo que eso es importante, que yo estoy casi seguro que era una nueva campaña electoral y mucho para apelar al voto útil, y el voto útil para Canarias es tener un grupo de gente que no dependa de nadie, porque al final los grandes partidos y los nuevos partidos emergentes también son partidos centralistas, pues ahí pesan más al final otras comunidades autónomas, otros territorios, y al final Canarias se desdibuja, ¿no? Entonces, mientras más presencia tengamos, mientras más miembros del Parlamento y en el Senado tengamos, si vamos a tener un grupo, pues evidentemente mucha más presión podemos hacer a la hora de resolver los temas que le interesan a los canarios y las canarias. ¿Por qué políticamente se le ignora a Coalición Canaria y mediáticamente cuando habla Norama centra el centro de atención? Yo creo que la gente reconoce eso cuando tú hablas con ellos. Oye, cuando están hablando de Canarias, pues sale un nacionalista, fundamentalmente ahora a Niorama, o en el Senado actualmente, pues María del Mar Julio, por ejemplo, que también está teniendo una actividad importante, tuvo al final de la legislatura y ahora un poco para hasta que está arranque, ¿no? Eso lo reconoce la gente, pero después que la gente eso lo traduzca en votos es complicado. Siempre hemos tenido una pérdida de votos importante de las elecciones municipales a cabildos y a parlamentos de Canarias con respecto a las elecciones generales más acuciantes de las últimas ocasiones, donde también hemos tenido una pérdida de votos a nivel de Canarias, ¿no? Por eso hemos abierto este periodo de reflexión, tanto interna como externa, lo queremos compartir con la gente también, y nos estamos sentando con muchos grupos, con muchas personas, para que nos digan también esa opinión de por qué ellos creen que nos hemos conectado o entienden que en estos momentos no defendemos los intereses que ellos creen más importantes, ¿no? Y bueno, hemos hecho esa reflexión que seguimos compartiendo y que probablemente este periodo, que lo queríamos hacer antes del próximo Congreso Nacional, lo tendremos que interrumpir, porque yo estábamos, el análisis que tenemos es que va a ser bastante difícil que se llegue a un acuerdo para investir a un presidente, aunque parece que en los últimos días esa idea de que unas nuevas elecciones no son buenas para nadie, para los que pensaron que quedándose quietos les iba a beneficiar. En primer momento parecía que los que se beneficiaban según las encuestas
de unas nuevas elecciones era el Partido Popular y Podemos, pues parece ahora que no es así, que la gente no estaba de acuerdo con aquellos que han quedado inactivos, que van a premiar o entienden que han hecho más aquellos que han dado un paso para intentar conformar un acuerdo de alguna forma, ¿no? Que es el Partido Socialista y Ciudadano. Y parece que el Partido Popular está viendo que unas nuevas elecciones no le vienen bien y que el resultado empeoraría, y parece que Podemos empieza a tener problemas ya en Madrid, donde hay divisiones, que parece que Compromís podía concurrir aparte, que parece que en Común Podem y las mareas también podían concurrir aparte, y a lo mejor esas situaciones hacen que sean más proclives a buscar un acuerdo. Creo que sería positivo volver a un acuerdo y crear un gobierno durante un par de años, que se puedan producir algunos cambios y que después se pueda concurrir de nuevo a elecciones si queremos, pero creo que unas nuevas elecciones no son buenas para nadie, van a asumir en un parón importante al país, va a ser casi a final, en el último trimestre del año, cuando si se aclarará la situación, porque nadie dice que unas nuevas elecciones también vayan a producir la posibilidad de llegar a un acuerdo. Todo el mundo habla que van a tener que seguir buscando un entendimiento. ¿Usted cree que esas nuevas elecciones va a haber ese cambio de voto o va a haber diputado arriba y diputado abajo? Hombre, yo creo que va a haber algún cambio de voto, pero la diferencia al final creo que no va a ser tan grande, ¿no? Que van a ser unos resultados similares, ¿no? Lo que sí es verdad que todo el mundo está trabajando ya en clave electoral. Ya todos los partidos están pensando que estos 2 meses lo dan por perdido y que ya trabajan en clave electoral, y yo creo que eso de cara a los ciudadanos no es bueno, ¿no? Los ciudadanos están enfadados, ellos han votado y lo que exigían ahora es que las formaciones políticas llegaran a acuerdos, ¿no? Y que dejaran de lado sus reticencias para conformar un acuerdo de gobierno, aunque fuera transitorio, ¿no? Yo creo que eso era importante. Entonces, es difícil el diálogo, es decir, los que venían aquí con el diálogo por delante a explicarnos cómo se desarrollaba la política, porque parecía que hasta que ellos no han entrado a las instituciones no existía la política, ni las instituciones, ni se habían desarrollado proyectos en ningún lado, pues ahora son los que tienen más dificultad a la hora de buscar los entendimientos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final la gente es práctica, ¿no? Y ve quién realmente hace un esfuerzo y quién realmente no lo hace. En campaña electoral en el 20 de noviembre subieron voces por parte de Podemos que después de los resultados del 20N irían a por el gobierno de Canarias para echar a Coalición Canaria del gobierno de Canarias. ¿Aire de vendetta o de erradicar o exterminar Coalición Canaria? Sí, parece que la idea era primero exterminar Coalición Canaria y la isla de Gran Canaria, cosa que hasta ahora no han conseguido, y que seguimos nosotros aquí batiendo el cobre en un proceso de renovación interesante a mi juicio, que espero que cambie nuestro arraigo en la isla de cara al futuro, ¿no? Pero sí es verdad que parece que, mire, cuando en Coalición Canaria algunos pensamos que no era bueno un tercer mandato de Paulino Rivero, que había que poner a alguien fresco, joven, con nuevas ideas al frente, y se empezó en Fernando Clavijo, todo el mundo dijo que eso era dar el paso al pacto con la derecha, que nosotros íbamos a hacer unos retrógrados, que buscábamos un pacto con el PP, y eso produce también dentro de mi partido unos enfrentamientos de unos con otros, que quizás también nos pasa para factura después electoral también, esos enfrentamientos internos que han podido existir en una isla y en otra, creo que eso no es bueno, y tenemos también que buscar esa paz en la relación que hemos mejorado muchísimo en estos últimos meses, ¿no? Entonces, llega Fernando Clavijo a las elecciones, y lo que se dice es que ahora ya se va a pactar con el Partido Popular y se pacta con el Partido Socialista. Cuando se convocan las elecciones generales, no, el buen rollito del entendimiento es que porque después de las elecciones vamos a pactar con el Partido Popular, y tampoco se ha producido. Es decir, parece que siempre están buscando algo, y vamos, lo de Podemos, que al final era la cuadratura del círculo, que era un pacto entre el PSOE, Nueva Canaria, Socialistas por La Gomera y parte de Coalición Canaria. Eso era impensable, ¿no? Nosotros hemos cerrado un pacto con el Partido Socialista hasta final de la legislatura, ya lo hicimos en la anterior, y fue la única vez en la anterior legislatura donde un pacto de gobierno llegó hasta el final, y estamos trabajando y queremos seguir trabajando.
no es fácil mantener un pacto, y menos un pacto a nivel de toda Canarias. Hay puntos conflictivos que intentamos resolver, y lo que estamos es trabajando con el compromiso de lo que llevábamos en nuestro programa y el programa conjunto que hemos diseñado con el Partido Socialista, y vamos a seguir esa idea. Y todo aquel que está pensando que si va a influir, ya le dijimos que no iba a influir el resultado, que el pacto iba a seguir, y aquellos que siguen de agoreros pensando que vamos a buscar un resquicio, pues creo que están perdiendo el tiempo, pero ya ellos, y así quedarán retratados como siempre buscando esa posibilidad y siempre lanzando profecías que después no se cumplen. ¿No se ha quedado solo la Coalición Canaria en esa lucha con el gobierno del Estado en pedir más financiación? Han cumplido con el techo de gasto, ha cumplido con el endeudamiento, pero ha sido castigado, le han reducido. En cambio, otras comunidades que no cumplen, que se endeudan todavía mucho más, ha sido más beneficiada. ¿No se han quedado solos en ese apoyo de otras formaciones políticas que lo que tiene que defender son los derechos de los canarios? Yo entiendo que si no hubiésemos cumplido estrictamente con las leyes que puso el Partido Popular en vigor, no hubiesen intervenido al día siguiente. Es decir, lo que el Partido Popular quiso al inicio de toda esta legislatura también fue buscar la forma de intervenir a Canarias. Y Canarias ha cumplido. Eso nos ha servido, evidentemente, para mejorar el interés de los créditos que teníamos, y nos hemos ahorrado bastante dinero, algunos millones de euros. En eso se ha sido positivo, y nos ha abierto el poder acceder a otros fondos, pero, por ejemplo, no nos han dejado acceder a financiación exterior, que hubiésemos buscado créditos a mejor precio que los que tenemos actualmente. No nos dejó concurrir el Estado, nos dijo que íbamos a hablar de la financiación autonómica en el 2014, y después resulta que no fue real, pero al final, fíjese usted, los que siempre llevamos ese discurso somos Coalición Canaria, el Partido Popular y el Partido Socialista, que son los que han ido gobernando alternativamente. Cuando han estado aquí en la oposición dicen una cosa, y cuando están en el gobierno dicen otra. El Partido Popular, cuando nosotros tenemos un pacto aquí con el Partido Socialista, reclamaban en el Parlamento la deuda histórica, la deuda que había con sanidad, una nueva fórmula de financiación de las comunidades autónomas. Cuando ellos entran en el gobierno se olvidaron de todo eso que pregonaban una y otra vez. Cuando llega el momento, lo que nos dicen que ahora no era el momento de hablar de esos temas. Así que quienes han tenido esa posibilidad solo han cumplido cuando han necesitado de una fuerza que le dé los números en el Parlamento para tener un gobierno. Y cuando hemos sido indispensables para ello, hemos puesto en marcha un montón de proyectos y programas y convenios que han beneficiado a Canarias, y está ahí. Pero tenemos que aspirar a más, ¿no? Y yo creo que ese aspirar a más autogobierno, pero sobre todo, insisto, que tenemos que volver a recuperar la confianza de las Canarias y de los canarios, que durante mucho tiempo pues nos han apoyado. Tenemos que conseguir, junto con ellos, que vean la trascendencia de nosotros tener esa representación a nivel del Parlamento y del Senado. Se ha llegado hasta el punto de hacer una política de alcantarilla, porque no puede ser otro tema, cuando se utiliza incluso en campaña electoral temas como la enfermedad del cáncer, diciendo que el gobierno de Canarias, Coalición Canaria, ATI, Tenerife, invierte más en Tenerife, donde el hospital de Tenerife tiene más aceleradores que Gran Canaria, y nadie explica que los aceleradores que tiene el hospital de Tenerife son aceleradores que había comprado en su momento cuando la competencia en sanidad la tenían los cabildos, y la había comprado el cabildo de Tenerife, y esas son las inversiones que hay, cuando se ha dicho y no se ha explicado que en Gran Canaria el acelerador que tenía no se podía poner en marcha porque el gobierno del Partido Popular, cuando hizo el búnker, lo hizo de unas medidas donde no cabía ese acelerador y se tuvieron que hacer doblemente inversiones. ¿Por qué se utiliza incluso a esas personas, los enfermos del cáncer, para hacer esa campaña de en contra de Coalición Canaria? Yo creo que todo el mundo tenemos derecho a reclamar un mejor servicio en cualquier aspecto, ¿no? Pero estarnos todo el día comparando con unos y con otros creo que no es positivo, ¿no? Aquí hay que ver que también existen, por ejemplo, en Tenerife había una empresa del Cabildo que tenía también aceleradores, y que había el Cabildo invertido en tener esos aceleradores, y esa empresa que después hacía convenio con el Servicio Canario de Salud, daba la prestación en la isla de Tenerife. Aquí había menos aceleradores. También es verdad que cuando se hacen las reformas hospitalarias no se piensa en poner aceleradores en el hospital insular,
Y ahí estaba, por ejemplo, Román Rodríguez, director del Servicio Canario de Salud, y se piensan los búnkeres y los aceleradores solo en el Negrín. Aquí había 3, se compra un cuarto, pero no estaba el búnker preparado. Ahora se ha hecho el búnker, se ha colocado, se ha comprado un quinto con el búnker que está en marcha. Hospital San Roque ha comprado también uno y se ha conveniado su uso. Después hay otros aparatos para utilizar otras técnicas más modernas de irradiar, de dar esa radiación dentro de la operación, colocando una serie de elementos al lado de donde estaba el tumor, con lo cual con esa sesión normalmente no hay que dar más. Hay otros aparatos para dar también en puntos localizados, que también existen en otros hospitales, y que al final se han ido equilibrando. El otro acelerador, que ya sabíamos que entraba ya en el límite de los años de uso, ya está el concurso para renovarlo, porque al final lo que se hizo fue una programación para poner los aceleradores al día todo, poner los que faltaban e ir renovando los que ya estaban para llegar a un número de aceleradores. Ahora mismo pues están esos 5, más el que está colocado en la clínica San Roque, más esos aparatos que digo que se pueden utilizar de forma intraoperatoria. ¿Que con eso es suficiente? No, tenemos que optar a tener más, todavía más medios, lo cual en este momento de crisis también ha sido complicado, pero yo creo que el gobierno de Canarias se comprometió en ese esfuerzo que hacía de inversión y lo está cumpliendo, ¿no? Yo insisto, tenemos que luchar cada uno por tener los mejores servicios, pero yo creo que no tenemos que estar todo el día comparándonos, y a veces hay que bucear un poco en la historia para saber por qué llegamos a las situaciones que llegamos, ¿no? La sanidad en Canarias es distinta a la sanidad en un territorio continuo como el territorio peninsular, donde a lo mejor con algunas unidades llegas a cubrir un 100% de la población. Aquí somos islas, llega un momento que está el mar, tenemos hospitales de referencia en las islas mayores, pero también tenemos que dar mucho servicio en el resto de las islas, con unidades hospitalarias también, con los servicios más importantes. Entonces tiene un coste distinto y sin embargo pues recibimos mucho menos que la media de lo que reciben el resto de los habitantes del Estado español, del territorio continuo peninsular, donde es mucho más fácil, insisto, poner en marcha la infraestructura. Pues estamos por debajo de la media en la inversión en el sistema sanitario, en el educativo, incluso en los servicios sociales, y por eso reclamamos una mayor justicia en ese sentido, y por eso yo creo que una fuerza nacionalista ha sido importante. Lo que hacen el resto de otras fuerzas es intentarnos echarnos a pelear con este pleito insular que revive una y otra vez, y que ahora pues a mí me entristece que el nuevo presidente del Cabildo también haya cogido ese librillo y nos echen a pelear en vez de hacer un frente común para reclamar al Estado de verdad lo que tiene que llegar a Canarias. Siempre se ha dicho y se ha hablado de tener la presencia de un canario como ministro en Madrid. Parece ser que esa idea no es muy buena. No, la verdad que no nos ha dado muy buen resultado la asistencia de ministros canarios en Madrid. Nos ha dado más resultado el tener un grupo parlamentario propio que sí ha influido, porque en aquellos momentos también se ofreció, en aquellos momentos cuando gobernaba Arnaz, también se ofreció a Coalición Canaria la posibilidad de tener un ministro. Dijimos que no, que lo que queríamos era una serie de acuerdos y convenios para temas que históricamente Canarias tenía un retraso con respecto al resto del territorio: carreteras, infraestructuras sanitarias, educativas, infraestructuras hidráulicas y un largo etcétera. Mejora de los puertos, de los aeropuertos, mejora de las ayudas al transporte de pasajeros y de mercancías, que hemos involucionado otra vez en estos últimos años con el Partido Popular, que han vuelto a recortar las partidas, etcétera, y nos dio mucho mejor resultado que tener un ministro, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que tiene que, de cara al futuro, abrirnos los ojos. Ahora hemos tenido un ministro que lo que ha hecho durante toda esta legislatura ha sido perjudicar una y otra vez a Canarias con las decisiones que tomó en cuanto a las energías alternativas, en cuanto al desarrollo turístico, en cuanto al cumplimiento de los convenios. Fíjese el desastre que nos ha hecho, por ejemplo, con el convenio de carretera, etcétera, etcétera. Don Fernando Bañolas, ha sido un placer tenerlo en esta casa compartiendo este tiempo de acercar la isla de Gran Canaria y la política de Coalición Canaria. El placer es mío, y les reitero las gracias por permitirme estar aquí este ratito y compartir esta interesante charla contigo. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Nos vamos a un minuto de publicidad y a la vuelta seguimos con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política.